Durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar, los padres de Han Jia veían un tierno video con su nieto. La protagonista, por su parte, estaba sentada a un lado fritando hamburguesas. A sus 32 años, aún vivía con sus padres y prácticamente era desempleada. El padre se llevaba furtivamente hamburguesas, lo que enfurecía a Jia. Ella no entendía por qué tenía que cocinar sola para 3 personas mientras sus padres miraban videos de su hermana menor. La madre pensó que, si su hija quería vivir con ellos para siempre, debería hacer algo, no pasar todo el día tumbada en el sofá. Si creía que era injusto, ¿por qué no buscaba pareja? En ese momento, la hermana de la protagonista llegó con su marido y sus 2 hijos. La mujer tenía las piernas doloridas y Jia observó de reojo cómo el cuidadoso esposo la atendía y ayudaba. Con una sonrisa fingida, saludó a su hermana menor y le regaló un delantal con flores. Sin embargo, la hermana no apuró en ponérselo, lo que hizo que Jia insistiera. La protagonista decidió que si su adorada hermana no usaba el delantal ni la ayudaba con la comida, la mataría. Tras recibir un golpe de su madre, Jia no entendía por qué tenía que hacer todo ella sola en la cocina. El marido de la hermana se enfadó con sus palabras, ya que consideraba que su esposa ya tenía días muy difíciles. Estaban esperando su tercer hijo y los padres creían que a la protagonista le convenía aprender de su hermana lo que es ser verdaderamente una mujer. Más tarde, Jia llegó, tomó una bocanada de cigarro y comenzó a maldecir a la pariente que intentó emparejarla con algún imbécil. De repente entró un hombre y, reprendiéndola por maldecir, comenzó a comer el pechuga de pollo. Al mirarlo sorprendida, la protagonista no entendía quién era en realidad. Al enterarse de que su nombre era Jin Min Chol, experimentó un profundo shock. ¿Ese playboy musculoso antes era un nerd que vivía de vecino y le gustaba jugar? Ziya no entendía cómo logró cambiar tanto ni por qué vino con pollo. Resultó que quería comer en casa, pero sus padres insistieron en una comida festiva, así que tuvo que negarse para no ganar calorías extra. La protagonista recordó que en el pasado, en su clase, el protagonista siempre fue un solitario. El chico tímido solía fingir que ni siquiera los conocían. Ahora, sentada junto a él, se sentía como un patito feo. A diferencia de ella, Jin se convirtió en programador en una buena empresa y realizaba las tareas de ayudante de gerente. Ziya quedó impactada al ver cómo ese tipo raro la superó en todo. Al protagonista le interesó cómo la llevaba y la chica fingió que todo era perfecto. También descubrió que su vida consistía en un ciclo de juegos, comida y trabajo. Recientemente, sus padres comenzaron a regañarlo fuerte por no haberse casado aún. Los inscribían en programas para solteros y gastaban dinero en eso, que podrían haber usado para comprar nuevos juegos. Con temor, la heroína comprendía que un día su familia comenzaría a hacer lo mismo. Sonriendo, pensó que podían simplemente casarse. Considerándose loca, decidió que de todas formas no tenían nada que perder, pero así los padres la dejarían en paz. Al ver el rostro inmutable del héroe, Jia se horrorizó. Enrojeciendo y ocultando su rostro por la vergüenza, de repente entendió que le gustaba. Unos minutos después, Jin obtuvo la aprobación de sus padres para el matrimonio. Esa misma noche celebraron la boda e intercambiaron votos ante el altar. Al día siguiente se fueron a otro país de luna de miel y bailaron en la playa con los nativos. Más tarde, saliendo de la ducha con solo un kimono, el héroe decidió que el matrimonio era estupendo. Pensó que Jia también iría a lavarse, pero ella decidió terminar de beber la cerveza primero. Apretando la botella en sus manos, la chica no entendía qué demonios había sido. Los recién casados se establecieron en una pequeña cabaña a orillas del mar y durmieron en camas separadas. La heroína aún no podía creer que realmente estuviera en otro país. Viendo todo a su alrededor como irreal, no entendía si de verdad se habían casado. Antes de dormir, Jin sacó de repente su maleta y empezó a revolver con entusiasmo dentro. Resultó que no podía encontrar un objeto especial para su noche juntos, que había llevado consigo. Aterrorizada por sus palabras, Jia temía incluso imaginar qué quería decir con eso. Al comprender que era su primera noche de bodas en la luna de miel, la chica se preparó mentalmente para lo peor. Todo esto fue tan inesperado que se le cortó la respiración por la emoción. Al escuchar que había encontrado lo que buscaba, gritó y decidió que no estaba preparada para eso. Perplejo por su comportamiento, el protagonista le tendió los tapones para los oídos de forma tranquila. Normalmente roncaba muy fuerte cuando estaba cansado, así que decidió comprarle tapones a su esposa por si acaso.
Se quitó las gafas y se puso una absurda máscara para los ojos, decidiendo dormir primero. Al comprender gradualmente todo lo que había sucedido, Jia se sintió completamente devastada. Unos segundos después, escuchó un rugido ensordecedor de 1000 dragones proveniente de la garganta de su marido y se puso los tapones en los oídos. Al día siguiente, Jia no podía decidir qué ponerse para estar de buen humor. Jin se puso lo primero que encontró y fue a comprobar si su esposa estaba lista para salir. Al ver su camiseta roja brillante y sus pantalones cortos amarillos, la protagonista tuvo una crisis. Al ver sus calcetines blancos con flores multicolores combinados con zapatillas marrones, casi perdió la cabeza. Agarró a su marido del oído y lo jaló hacia una tienda de ropa cercana. Decidió confiar en que elija su nueva ropa y esperaba que se viera mejor que antes. Al salir del probador, ya consideró que la elección era buena. Al verle el traje rojo y azul de Mario, se dio cuenta de la magnitud del desastre. Al asumir el control, lo vistió con un traje casual y estiloso. Al menos ahora se veía bien para ella, y la protagonista decidió dejarlo así. Al escuchar que quería comprar 7 conjuntos, ya volvió a sentirse impactada. Al no saber cómo vivía antes de conocerla, decidió elegirle varios atuendos distintos. Mientras ella buscaba ropa para él, Jin vio un maniquí con un bikini femenino lindo. Su siguiente destino fue el paseo en Banana. Como ella le había comprado ropa, Jin quiso elegirle el bikini a ella. Entrando en shock, Jia comenzó a procesar lentamente lo escuchado. Al final, lo compró y la protagonista permaneció avergonzada y confundida por mucho tiempo. Aunque tal vez no había nada de eso, sintió una extraña sensación de que se le escapaba algo. Jia no sabía qué bikini había comprado y al llegar a la playa, quedó muy intrigada. Había muchos diseños atrevidos, sin embargo Jin no era de los que piensan en lo mismo. No podía ni imaginar que minutos después estaría de pie en la mitad de la playa, con un traje de neopreno gris para todo el cuerpo. Al héroe le quedaba el mismo traje y, según él, tenía alta resistencia al frío y era impermeable. Suspirando cansada, la heroína decidió aclarar que estaban en pleno apogeo de su luna de miel. Por eso quería que abriera bien los ojos y mirara a su alrededor. Las personas a su alrededor llevaban bañadores ajustados o ropa ligera. El héroe no entendía cómo las personas podían usar ropa así. Sumergido en profundos pensamientos, decidió que quizás simplemente el agua era cálida. La chica quedó impactada por sus trajes de baño y no entendía cómo podían divertirse usando algo así. Pero pronto se montaron en una lancha y se lanzaron a cortar las olas. Ya quedó maravillada y hasta decidió que los trajes habían sido elegidos perfectamente. Siguiendo con el descanso, tomaron fotos de los sucesos. Esperaban que serían recuerdos hermosos y divertidos. Mientras Jia miraba la parte restante del recorrido, Jin vio una herida en su pie. Decidió darle tiempo para descansar, pero el tiempo era escaso y aún faltaba mucho por hacer. La protagonista escuchó una petición de mirar la parte posterior de sus talones. Al hacerlo y ver una herida en el pie, se quedó sorprendida, ya que ni siquiera lo había sentido. Jia creía que todo estaba bien, pero el héroe consideró que era una mentira. Se agachó, apoyó su espalda y quiso llevar a su esposa a casa a horcajadas. La protagonista se consideraba muy pesada y por eso prefirió caminar sola. Jin no veía motivo de preocupación y lo consideraba un excelente entrenamiento para su cuerpo. Jia recordaba cuánto tiempo había pasado desde que la llevaban a horcajadas. Totalmente sonrojada, se apretó contra Jin y comprendió que a horcajadas se sentía más segura. Sonriendo con picardía, comenzó a soplarle al héroe en la oreja, desconcertándolo profundamente. Decidió que a ella le incomodaba, pero ella solo bromeaba y hacía lo que quería. El atardecer carmesí creaba una atmósfera romántica. En un momento, la protagonista decidió que sería genial tomarse una foto. De vuelta, escuchó que ya se habían tomado fotos, pero Jia lo consideraba cosas completamente distintas y insistió de todos modos. Más tarde, tumbada en la cama mirando las fotos, recordaba la conversación con su hermana. Según Jimin, las parejas casadas suelen pelearse en la mitad de su luna de miel. En lugar de pelearse, pasaron mucho buen tiempo. Sinceramente, a ella le resultó muy divertido, y la última vez que había sido así fue hace muchos años. Estaba tan feliz que quería quedarse a vivir allí. Sin embargo, al recordar el viaje en la espalda de su marido, no entendía qué demonios había sido aquello. Él era indiferente y tranquilo en ese momento, mientras que el corazón de la protagonista se desgarraba en pedazos. Al repasar una vez más todo en su cama, de repente entendió que había estado sola todo ese tiempo. Por eso se siente feliz solo por tener a alguien al lado.
Al girar la cabeza y ver la ridícula máscara en los ojos de Jun y la saliva que le caía de la boca, se tranquilizó de inmediato. Aún así, la chica estaba agradecida por todo, ya que el viaje había sido muy costoso. La luna de miel terminó de sorprendente manera y los protagonistas regresaron sanos y salvos a casa. La madre de Jia puso una mesa festiva para recibir a su hija que regresaba del viaje. Además, la mujer empaquetó sus cosas en cajas, decidida a que la protagonista se mudara a la casa de Jun. Aunque al principio ella misma planeaba hacerlo, este giro resultó bastante inesperado. Unas horas después, Jia llegó a casa de su marido y se sentaron de inmediato a la mesa de negociaciones. Decidido a que había llegado el momento, el protagonista le tendió el contrato prematrimonial con una expresión seria. En ese instante, en la mente de la protagonista retumbó una vieja canción. Era normal cometer errores si aún no eras adulto. Se podía deducir que equivocarse siendo adulto era igual que una sentencia de muerte. Jia ya entendía que, tras la propuesta de matrimonio de Jin, su vida se había vuelto extremadamente peligrosa. Acababa de regresar de luna de miel y sus padres la echaron inmediatamente de casa. Frente a la lista de verificación vacía antes de firmar el contrato, la protagonista quedó paralizada. No estaba segura de ser necesaria, pero ya era demasiado tarde. El protagonista redactó una lista similar con sus condiciones y se prepararon para mostrársela mutuamente. En la suya se indicaba que Jia debía dejar de fumar, no molestar a la ratoncita y expresar inmediatamente cualquier queja. A cambio, ella escribió que no podía entrar a su cuarto sin permiso ni presionarla, además de resolver todo al instante. Decidió que su lista era excesivamente exigente, pues ni siquiera su padre había logrado que dejara de fumar. Además, no entendía a qué ratón se refería. Al notar algo peludo rozar sus piernas, la chica se puso pálida de repente de miedo. Al ver su propia gata entre sus pies, Jin se alegró de que Rata hubiera decidido acercarse a visitarlos. Decidió llamarla así porque las gatas odian a los ratones, y Jia quedó completamente perdida. El héroe no sabía que vivirían juntos y esperaba que su esposa no tuviera antipatía hacia ese montón de peluche. Usando la belleza universal de sus grandes ojos, Rata logró que la chica se sonrojara de emoción y la aceptara. Al ver cómo Jia se desviaba avergonzada, la gata sonrió satisfecha, saboreando una pequeña victoria. Jin decidió entregarla en manos de su esposa y al llegar allí, Rata se durmió inmediatamente. De repente, a Jia le interesó si tuviera alergia a los gatos. ¿De verdad el héroe la echaría? Resultó que simplemente le alquilaría una casa o apartamento aparte. Jin sabía que la muchacha le había confiado su hogar y por eso quería hacer por ella todo lo posible. Pensaba en su matrimonio mucho más de lo que ya había imaginado. Al final, acordaron los demás términos y firmaron el contrato con mutuo acuerdo. De repente el héroe recordó un momento muy importante y decidió añadírselo al contrato. Ese era un punto que permitía a cualquiera de las partes rescindir el acuerdo unilateralmente. Tras firmar, Jin decidió que ahora siempre estaría al lado de la heroína. A pesar de sus temores, la primera noche en casa del héroe transcurrió sin problemas. Después de ducharse, se envolvió el cabello con una toalla y empezó a encargar muebles. A partir de mañana, Jin irá al trabajo y ella no podrá ayudarlo más. Reclinada en la cama, miró al techo sin saber si desde ahora podría llamar a este lugar hogar. Ziya aún no podía creer que realmente se hubiera casado y ahora tendría que vivir aquí. Le resultaba muy incómodo tener que vivir con alguien que no fuera su familia. Por la mañana se despertó por el ruido en la cocina. Resultó que el protagonista había olvidado que ahora vivía con él y, como de costumbre, comenzó a preparar el desayuno temprano en la mañana. Esperaba que, ahora que ella ya había despertado, aceptara desayunar juntos. Al sentarse enfrente de él, la protagonista se sorprendió al ver que el empleado preparaba su comida él mismo. Al querer ver sus habilidades culinarias, lo vio echar al vaso batidor vegetales cortados, pechuga de pollo cocida y huevos crudos. Al colocarle una taza de 1 litro con esa mezcla a su esposa, Jin parecía muy satisfecho. Para confirmar, decidió preguntar y resultó que sí, era el desayuno. Al beber de un trago esta bomba proteica, Jia apenas logró contener el deseo de vomitar. Al escuchar a Jin decir que no era todo el desayuno, sintió un estallido de esperanza. Pero al recibir de él una barrita proteica, lo vio levantar el pulgar con expresión satisfecha. Al pensar que se burlaba de ella, la protagonista lanzó la barrita al suelo y exigió comida normal. Jin estaba muy desconcertado, sin entender.
¿Acaso una barrita proteica no es comida normal? Entonces Gia pensó que iría a trabajar y comería un delicioso almuerzo allí sin ella. El protagonista decidió mostrarle su lunchbox, que contenía principalmente batata, brócoli y pechuga de pollo. Considerando imposible que alguien comiera así, la protagonista corrió hacia el refrigerador. Al ver dentro agua embotellada, batata y un mes entero de pechugas de pollo, casi perdió el conocimiento por la sorpresa. Al caer al suelo, decidió dejar de quejarse de la comida de su madre y comportarse bien de ahora en adelante. Jin decidió que si no le gustaba ese tipo de comida, podría comer sopa con arroz en el café más cercano. Atrapada en la confusión, Gia no entendía. ¿Realmente podía comer sola? El protagonista consideró que tenía todo el derecho y además no debía forzarse a comer algo que no le gustaba. Sorprendida por su propia tontería, la chica no entendía por qué había decidido que deberían desayunar juntos. Shin necesitaba apurarse para ir al trabajo y tras vestirse rápidamente, se apresuró hacia la salida. Mientras observaba sus preparativos, Gia bostezó. Al captar su mirada, pensó que a él no le gustaba que mientras trabajaba, la esposa pudiera pasar el día entero jugando en casa. El protagonista consideró que la razón de su mirada era otra, y entonces la chica aclaró rápidamente que también buscaba trabajo. Cuando se fue, se rió sinceramente, decidiendo jugar tanto como pudiera. Mientras tanto, su subordinado Choi Sang-woo llegó en coche a recogerlo y ambos se dirigieron juntos al trabajo. El asistente recordó que después de una fiesta nacional, recibió un mensaje inesperado del héroe sobre su viaje de vacaciones de 10 días. Sus compañeros solían sugerirle tomar vacaciones merecidas y a todos les extrañaba por qué decidió hacerlo exactamente ahora. Al sonreír misteriosamente, Jin decidió que era agradable tener a alguien que lo esperara en casa. Tras quedarse quieto un momento, Chue no entendía de qué o de quién se hablaba. Al enterarse de que la esposa lo esperaba en casa, el asistente tiró del volante y casi salió despedido al arcén. Sudando por el shock y la emoción, no entendía. ¿Acaso el héroe se refería a algún nuevo juego al mencionar a su esposa? Jin se casó la semana pasada e incluso podía mostrar fotografías. La mujer morena con gafas se levantó del asiento trasero y no comprendía quién había hecho qué y con quién. Más tarde, todos los empleados le felicitaron de corazón por el fin de su vida soltera. En ese momento, Chue recordó que aún no había terminado el código. Fue a su lugar de trabajo, esperando terminarlo hoy, pero de repente lo detuvo So-So-yeon, su jefa. Al alejarlo y comenzar a estrangularlo, recordó las palabras del empleado de que al héroe no le interesaba a nadie. Por eso ahora estaba en estado de shock y confusión, sin entender cómo podría ocurrir algo así. Más tarde, al aplicar vendajes en los golpes, Chue admitió que tampoco esperaba algo así del jefe. Antes de las fiestas no tenía a nadie y parecía no interesarse en absoluto por las mujeres. So-yeon era un prodigio en matemáticas y se convirtió en la gerente más joven de la empresa, pero sufría mucho por la soledad. El problema era que ella misma no sabía muy bien qué tipo de hombre le convendría. Decidió que debía estar en la misma onda y un día decidió fijarse en Jin. Contactando al asistente de Jin, Chue ya estaba dispuesta a pagar por su ayuda en el asunto. Al final, ya se había imaginado que se casarían en mayo y tendrían a 2 niños al mismo tiempo. Una noche, después del trabajo, decidieron seguir a Jin y ver a su elegida. Chue decidió proponer una apuesta, ¿qué era más probable, el fin del mundo o la esposa de su jefe? Decidieron que el apocalipsis sonaba más razonable. Observando desde la esquina, de repente vieron a la chica a la que se acercaba Jin. Sentada en cuclillas con un cigarrillo, Jia hacía crack a las semillas y todos los delincuentes del barrio le tenían miedo. Ella se sorprendió al ver a su marido y lo miraba con confusión. El protagonista se preocupaba por su aspecto amenazador y no entendía qué pasaba. En respuesta, Jia empezó a gritar, lo que hizo que sus perseguidores se sobresaltaran al mismo tiempo. So-yeon no podía creer que al protagonista le gustaran realmente las mujeres fuertes. Mientras tanto, la protagonista pensó que había llegado a casa muy tarde, aunque Jin había venido inmediatamente después del entrenamiento. Debía llamarla para que Jia supiera si debía comer sola. El protagonista estaba impactado, ya que como no quiso comer con él por la mañana, decidió que siempre comería sola. Para la chica eran situaciones distintas, ¿y acaso no era normal advertir sobre un retraso? Jin intentaba no llamarla con frecuencia, sabiendo que a su esposa le incomodaría. Sucedió porque en 5º grado la llamó para invitarla a jugar, pero Jia lo ignoró. La protagonista ni siquiera recordaba esa situación, aunque ahora era algo distinto.
De repente vio un movimiento extraño alrededor de la esquina cercana. Conteniendo la respiración, los perseguidores escucharon que ella creía que alguien los observaba. Convencido de que era su imaginación, Jin apuntó que ahora podían llamarse por temas personales. En ese momento, Chawe pensó que ya había visto antes a la esposa del jefe. La cena, como el desayuno, consistía en proteína y a Zia le dio la impresión de que los monos del zoo comían mejor. Aunque se lavaba antes de dormir, no entendía cómo el protagonista recordaba ese incidente de 5º grado. Eran ya 20 años atrás, y alrededor de esa época, la protagonista dejó de jugar con él. En la lejana infancia, vivían en el mismo barrio, iban al mismo jardín y eran mejores amigos. Sin embargo, en aquella época, Zia era ridiculizada por simplemente estar con un chico. Por eso, cuando volvió a llamar y le propuso jugar, ella lo rechazó enseguida. Desde entonces asistieron a la misma secundaria y un día Jin le sonrió y le saludó con la mano. La protagonista pasó calmada a su lado y la ignoró abiertamente. Al darse cuenta de esto, se sintió muy avergonzada por su comportamiento. Todo ese tiempo, en efecto, no habían tenido contacto directo y solo habían hablado de cuestiones relacionadas con el matrimonio. No comprendía cómo antes había sido tan insensible. En ese momento, Jin estaba sentado en su escritorio mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Golpeó la mesa con la cabeza y decidió mandar el mensaje. Un segundo después, llegó una notificación al teléfono de la protagonista. El héroe le envió un cupón para alitas picantes fritas. Al verlo, Jia corrió a su habitación. Decidió recordarle a su marido el 5º punto del contrato, según el cual debían sentarse a hablar si tenían algo queja. En esta ocasión, la protagonista tenía un tema que tratar. Se sentó con él en la mesa llena de botanas y suspiró satisfecha al presionar una botella fría contra su cara. Mientras tanto, Jin estaba sentado, esperando pacientemente el inicio de la conversación. De repente, Jia decidió que no seguía el protocolo adecuado. Se refería a la cerveza, sin la cual sería imposible comer las alas de pollo. Al abrir la botella, pensó que nunca habían tenido una conversación seria, así que ahora tendrían que hablar, comiendo aperitivos de la calle. La protagonista le sirvió cerveza a su marido, pero de repente se negó a beberla. La razón era que, según él, podría provocar pérdida de masa muscular. Decidida a no ofrecer alcohol al entrenador de musculación, Jia pensó que podía regresar a su habitación si quería. En respuesta, la miró fijamente y juzgó que a veces debían hacer cosas así. Al servirle cerveza a su esposa, no planeaba beber con ella, pero al menos quería brindar. Además, le intrigaba mucho sobre qué quería hablar. En ese momento sus pensamientos se habían esfumado y no tenía nada que decir. Al sentirse impactada por la situación tan absurda, decidió beber bien. Después de 2 horas y varios litros de cerveza directamente, la señora se encontraba en estado de camello borracho. Con dificultad para pronunciar las palabras, se sorprendió de que él no recordaba aquel día en particular. Ese día ella llegó a su casa después de la escuela y jugaron, discutieron y se pelearon. Al recordar lo divertido que fue, la protagonista perdió la conciencia de repente, quedándose tendida sobre la mesa. Después de varios intentos de llamarla, Jin decidió recurrir a medidas radicales. Metió un auricular en su oído y activó la alarma de su smartphone. Explosó como una bomba atómica. Zia llenó la casa de insultos, sacudiendo las paredes y sorprendiendo a los vecinos. Mostrándole tranquilamente el teléfono, el protagonista no quería que se resfriara durmiendo en la mesa. Por eso la envió a dormir a su habitación y se quedó para limpiar después de la fiesta. En ese momento, la protagonista no entendía. ¿Siempre había sido tan débil con el alcohol? Soltándose bruscamente las gafas de la cabeza de Jin, se las puso rápidamente y se sorprendió de lo mala que era su vista. Le ordenó que dejara de bromear, pero ella se negó a devolvérselas y huyó de él. Se subió a la espalda del sofá y decidió que tendría que usar fuerza para recuperarlas. Burlándose de él, siempre había pensado que con esas gafas se veía aún más tonto. Saltando al sofá, Jin la apoyó contra la pared, pero ella seguía sin querer devolvérselas. Al quitárselas de un tirón, se quedó paralizada al ver el rostro angelical de su novio. Congelada por la sorpresa, perdió por completo la voz ante su belleza, mientras Jin quería recuperar las gafas. Sin más palabras, se las volvió a poner en la cara, sorprendiendo al protagonista. Saltó rápidamente del sofá, salió corriendo a la puerta y trató de recuperar el aliento. Se sentó en el piso y se tapó la cara con las manos. No entendía qué demonios había pasado. Al día siguiente, Jin comenzó con calma a prepararse para ir al trabajo.
Ocultándose en la esquina, Jia lo observaba atentamente. No aguantando más, el personaje principal se le acercó y decidió preguntarle qué estaba pasando. Completamente sobria, la chica comprendía que su broma de la noche anterior había sido excesiva. Por eso, en ese momento se preparaba para disculparse. Al acercársele decidida, apretó todo su cuerpo intentando decir las palabras adecuadas. De repente, en lugar de disculpas, de su boca salió un maullido. La rata se sorprendió por el giro de los acontecimientos y miró con desconcierto a la hembra dueña. El personaje principal estaba completamente confundido, sin entender qué sucedía. Más tarde le contó al asistente lo ocurrido, esperando obtener explicaciones sobre el comportamiento de su esposa. Chu esperaba sinceramente que el jefe no hubiera mencionado esto a nadie más, especialmente al gerente Soyun. Decidió que la protagonista lo hacía para coquetear con Jin o simplemente bromeaba. Aunque fuera así, el asistente sabía que cuanto más complicado era el problema, más simple era su solución. Al recibir consejos útiles de él, el protagonista llegó a casa sin contratiempos después del trabajo. Después de saludar a su esposa, recordó las palabras de Chue de que lo más importante era la simpatía. Si el protagonista no está seguro de algo, debe seguir simplemente lo que hace su esposa. Así que reuniendo fuerzas en puño y alzando las manos, le maulló a la cara a pleno pulmón. Perdiendo el conocimiento por la vergüenza y el shock, la chica cayó al suelo sin fuerzas. Al enterarse de que simplemente seguía las recomendaciones del ayudante, se despertó al instante y le clavó la mirada. Después de decirle todo lo que pensaba al respecto, Jia incluyó en el contrato un nuevo punto sobre confidencialidad. Sin embargo, a Jinu aún le seguía intrigando qué había querido decir con su maullido por la mañana. Al ver la sonrisa misteriosa de su esposa, decidió no hacerse más preguntas tontas. Al día siguiente, Soyeon le propuso de repente organizar una fiesta en celebración de la mudanza. Por la noche, al enterarse de eso por parte del protagonista, Jia quedó muy sorprendida. Resultó que esta idea surgió de repente durante las felicitaciones por su boda. Además, en su empresa no se impone nada a nadie, y si Jia está en contra de la fiesta, puede expresarlo tranquilamente. Para su sorpresa, la chica aceptó, decidida a que fuera como fuera. A Jinu le llamó la atención por qué había tomado esa decisión y descubrió que no había motivo especial. En realidad, Jia lo aceptó porque odiaba a Jin con toda su alma. Estaba segura de que ese descarado idiota solo se burlaba de ella por diversión. También le pareció que el héroe no quería celebrar una fiesta de mudanza y decidió que podría haberlo comentado con sus colegas. Al entender que no era así, Jin sonrió amablemente y se despidió antes de ir a trabajar. Jia quedó perpleja sin comprender por qué él parecía tan feliz. Tras vivir con él un tiempo, notó que el héroe se parecía a un robot ecológico con batería agotada. Además, el héroe era sorprendentemente vulnerable a las súplicas, y si insistía, al final terminaría cediendo. De eso se deduce que no quería la fiesta, pero tampoco la rechazó, usando a su esposa como excusa para escapar. Sin embargo, a la heroína le inquietaba su sonrisa y le parecía que olvidaba algo importante. Decidiendo no pensar en ello por ahora, se estiró y se preparó para comenzar con los preparativos. 2 horas después, lamentó haber organizado la fiesta, casi causando un incendio en la cocina. A la hora acordada, Jin regresó a casa acompañado por sus colegas. Con una sonrisa débil, lo recibió en la entrada e invitó a todos al interior. Al entrar, todos quedaron asombrados por la variedad de platos exquisitos que llenaban la mesa. Al sentarse, Chue se sorprendió de que el jefe y su esposa comieran así todos los días. Jin quería aclarar que esta era la primera vez que comía así, pero la protagonista le apretó bruscamente la mano. La fiesta fue todo un éxito y todos los invitados quedaron encantados. Chue esperaba que ahora que Soyeon los había revisado, ella hubiera obtenido cierta satisfacción interior. Últimamente, ella pensaba constantemente que no se parecían a una pareja típica, ya que ni siquiera llevaban anillos de compromiso. Al instarle en el costado, la jefa aún quería hacer la última verificación. Al pararse frente a todos, Chue se presentó y decidió aprovechar la oportunidad para conocer mejor a la jefa. Antes de que llegaran aquí, le pidió a cada empleado que escribiera lo que quería saber sobre el protagonista. Muy borracha, Jia estaba entusiasmada y quería escuchar las preguntas cuanto antes. Al leerle en silencio la pregunta de Soyeon, Chue la miró perplejo. En la pantalla de su tableta apareció una solicitud pidiendo a los recién casados que se besaran. Tras exhalar hondamente, decidió saltar directamente a la siguiente pregunta.
En ese momento, Jin le dio un suave codazo a la protagonista para aclarar algo. Esperaba que ella estuviera bien, ya que el ambiente parecía extraño y seguramente pronto llegarían preguntas personales. Gia decidió que, dado que eran pareja en el papel, había que fingir adecuadamente. Eso significaba que debían responder las preguntas con moderación y reflexión para que no les causaran problemas en el futuro. En la mente radical del héroe quedó grabada la comprensión de que cierto grado de acciones es permitido para mantener relaciones suaves. De repente, surgió la pregunta de cuándo, dónde y cómo fue la propuesta de matrimonio. Si los recién casados no quieren responder, deberán beber un vaso de cerveza cada uno. La protagonista iba a hacerlo, pero Jin recordó de repente cómo comía una pechuga de pollo en la zona de fumadores, y ella de pronto le hizo la propuesta. A causa del profundo impacto de su respuesta, todos los invitados miraron a Zia, quien estaba completamente confundida. Sin querer explicar nada, terminó de un solo trago el vaso de cerveza. Surgió la siguiente pregunta: ¿dónde y cuándo fue su primer beso? Gia se dio cuenta con horror de que ni siquiera lo hicieron en el altar. Decidió volver a beber cerveza, mientras el héroe recordó que se besaron por primera vez en el jardín de infantes cuando tenían 5 años. Al ver la cara de confusión de su esposa, decidió recordarle que en aquella época la llamaban el fantasma besador porque iba y besaba a todo el mundo. Tras terminar la fiesta, los invitados satisfechos expresaron una enorme gratitud hacia Jin y su esposa al irse. Cuando todos se fueron, Zia lo agarró de la oreja y lo arrastró a la habitación. Mientras tanto, Soyun se subía al coche de Chui y los observaba tranquila. Más tarde, al llevarla a casa, el héroe tuvo que coincidir con ella. Según sus respuestas a las preguntas, él tampoco estaba seguro de que realmente fueran una pareja. Quería entenderlo más a fondo, pero la gerente decidió que no valía la pena prestarle atención. Pisó a fondo los frenos, atónito, y no entendía por qué de repente ella había decidido rendirse. Soeun observó a los dos y comprendió que ese no era el lugar donde alguien como ella podría meterse. De todas formas, ya todo estaba terminado y le agradeció al empleado por su ayuda. Miró fijamente a la gerente, dio una vuelta brusca al volante y se alejó en dirección contraria. Ante la mirada interrogativa de So-eun, decidió que de repente le apetecía tomar algo. Todos se divirtieron bebiendo en la fiesta, pero él no pudo ni probar un sorbo a causa del coche y lo consideró injusto. No la obligó a beber con él, pero esperaba que al menos le hiciera compañía. Alegre de que él invitara, So-eun recordó que había comido carne de res coreana en un restaurante caro recientemente. Despertaron al día siguiente desnudos en la misma cama y se sorprendieron. Mientras tanto, Jin se arrodillaba delante de Gia, con cara de arrepentimiento. Ella esperaba que ahora finalmente hubiera entendido exactamente dónde se equivocó. Él sabía que fue exactamente algo en sus palabras lo que la confundió, pero no entendía por qué. Ella pensaba que si entre los invitados hubiera estado alguien más perspicaz, sin duda se habría dudado de ellos como una pareja casada. Ya se reprendió enseguida al recordar con quién mantenía la conversación. Durante su luna de miel, Jin compró 7 conjuntos de ropa idénticos. Jin es un loco cuya dieta consiste en barras proteínicas y puré de verduras con pechuga de pollo. Ella estaba equivocada al esperar poder sostener algún tipo de diálogo constructivo con ese chico. Decidió prohibirle mencionarlo en cualquier lugar a partir de hoy, pero Jin no entendía qué responder ante preguntas similares. Jia nunca lo había considerado y ni siquiera imaginaba que tendría que preocuparse por algo así. De repente sonó su teléfono y al tomarlo, vio una llamada de su madre. Al saludar por videollamada a su querida hija, sus padres se alegraron de verla con Jin. Al ver por la cámara que estaban cerca del cine, pensó que sus padres estaban saliendo y querían hacerle bromas. Resultó no ser la única razón, ya que hoy era la premiere de una película sobre Spaghetti Man. El protagonista era un joven que comió espaguetis radiactivos y adquirió poderes. Al entender su intención, Gia colgó de inmediato. Con una mirada severa, se volvió hacia Jin y decidió ir al cine con él. En su familia era costumbre, si alguien no veía la nueva película, quien la hubiera visto se lo contaría todo. Mientras tanto, su hermana menor ya estaba en la sala y soñaba con explicarle a Gia el argumento de la película. Para no caer en la misma situación, la protagonista planeaba ver la película el día de su estreno. Llevándose en el camino una gran porción de palomitas con calamares fritos, los protagonistas llegaron a tiempo para la función. Al ver la cara tensa de Jin, la chica creyó que no le gustaban las salas de cine.
Tapándose la cara por la vergüenza, el protagonista pensó que se parecía mucho a una cita de verdad. Deprimida, ya no entendía por qué de repente había pensado eso. La película era tan asombrosa que era imposible expresarlo con palabras. Un momento después, mientras alcanzaban por las palomitas, sus manos se tocaron. Se preguntó si estaba loca, ya que una tía de 32 años no se comportaría así. Fue tan increíble que la protagonista no entendía cómo lograron un desenlace así. Fue algo genial e imposible de describir, el mejor de todo lo que había visto. Le intrigaba saber qué pensaba Min-chol al respecto. Shin Min-chol, de 32 años, lleva más de 20 obsesionado con los espaguetis a la boloñesa. Después de ver esta película, no lamenta nada en su vida. La protagonista se alegró de que le hubiera gustado la película. Sabiendo que se pondría feliz, lo trajo aquí. Ahora Jia entendía que era como una cita, y al héroe le intrigaba si habría una secuela. Sin embargo, fue su primera vez con Jin Min-chol, cuando salieron juntos por primera vez. Más tarde, al bajar por el tren eléctrico, un hombre apurado se abrió paso entre ellos. El empujón en la espalda hizo que Jia perdiera el equilibrio en las escaleras mecánicas. Se lanzó sobre Jin, quien logró voltear hacia ella antes del impacto. ¡Qué coincidencia! La protagonista chocó contra él como si fuera un milagro para acercarlos. En ese momento, parecía que el tiempo se detuvo. Se enfrentaron cara a cara y sus labios se unieron en un beso. Así fue como tuvo lugar su primer beso con Min-chol, por accidente. Durante la película comieron palomitas de maíz con miel. Por eso, en el beso sorpresa se notaba un sutil sabor dulce. Además, la mujer se encontraba en brazos de su marido y deseaba bajar rápidamente al suelo. Al llegar abajo, corrió rápidamente hacia adelante y al darse la vuelta, anuló lo que acababa de suceder. Lo hizo siguiendo la regla de los 3 segundos, popular en su época escolar. Según esta regla, incluso la comida caída al suelo se podía recoger y comer en 3 segundos. Tras esas palabras, corrió a toda velocidad hacia la sala de fumadores. Con una mirada desesperada, dio una larga calada al cigarro y se horrorizó al darse cuenta de lo enredada que estaba. De repente, el protagonista entró a su lado. La sacó a la fuerza y trató de alejarse rápidamente del molesto olor. La protagonista no entendía. ¿Acaso él realmente se conformaba con eso de que sus labios se habían rozado antes? Min-chol aclaró que, al haberlo anulado con la regla de los 3 segundos, debían fingir que nunca ocurrió. Después, caminaron hacia la cafetería local y pidieron sándwiches cada uno. Jia se encontraba en estado de shock, sin comprender por qué el protagonista lo asumía con tanta tranquilidad. Cuando ella decidió fingir que no pasó nada, no imaginaba que él lo tomaría en serio. Más tarde, al caminar con él por la calle, concluyó que tal vez había sido una exageración. Por otro lado, al ser esposos y su primer cita, esperaba que Jin al menos sintiera algo de nerviosismo. En ese momento, el protagonista decidió de repente que el beso había durado más de 3 segundos. Por eso consideró que podría ser su primer beso oficial. Si en algún momento se mencionara de nuevo, podrían usar este escenario sin problemas. Más tarde, sentado en casa con la huella de su mano en la espalda, Min-chol no entendía qué había hecho mal. Ella escapó de él después de un mes de matrimonio y llegó a casa de su hermana con una maleta. Lo hizo porque ambos estaban en deuda con ella. Fue Jia quien los emparejó. Antes de su salida, les organizó una cita ciega, les dio dinero de bolsillo y los animó a casarse. Dado lo que les debían, la protagonista esperaba que Shurin y Jimin la apoyaran. Sin embargo, a la hermana menor le intrigó por qué había llegado sin avisar un día festivo. Más tarde, mientras tomaban el té, Jia quedó sorprendida por la energía de sus sobrinos. De repente, Jimin decidió que, fuera cual fuera su motivo, la hermana mayor debía enterarse de algo. Quería contarle a Jia la trama de Spaghetti Man, pero a su pesar, la protagonista ya la había visto. La hermana recordó que tenía el mal hábito de esconderse cuando surgía algún problema. Adivinó que la protagonista se había enfadado con su marido, escapó de casa y ahora no tenía a dónde ir. Jia fingió que solo quería ver a sus sobrinos, lo cual conmovió profundamente a Jimin. Al encargarle a ella a los niños, salieron a caminar juntos. Shurin estaba un poco preocupado, pero decidió confiar en la hermana mayor. Suspiró con amargura, comprendiendo que no había otra opción y los pecadores debían enfrentar su castigo. De todas formas, estaba contenta de poder quedarse allí cómodamente y estaba dispuesta a cuidar de los niños a cambio. 2 horas más tarde, Jia, completamente pintada, yacía exhausta en el suelo pensando en la efemeridad de la vida mientras sus sobrinos se lanzaban sobre ella como en un rodeo.
En un momento intentó calmarlos, pero los niños no entendían cómo un caballo podía hablar en lenguaje humano. De repente sonó el timbre y, convencida de que era su salvación, la heroína corrió a la puerta. Al abrirla y ver a Jean con una caja de regalo, la chica quedó atónita. Al cerrarla de golpe, no podía comprender qué acaba de ocurrir. En medio del completo desconcierto, pensó que el héroe le había insertado un micrófono. A los niños les intrigó quién había venido y ella fingió que era un extraño que se parecía a un espantapájaros. Al mostrarle una foto de Minchol, la sobrina concluyó que quizás era él. Según su madre, ese tío les traería golosinas y necesitaban abrírsela. Mientras los niños contentos comían helado, los héroes, perplejos, se sentaron uno frente al otro. Primero, Gia quiso aclarar cómo supo que ella estaba allí. Resultó que Jimin lo había llamado y le proporcionó la información, deseosa de que el héroe devolviera rápidamente a la esposa. Al oír sus palabras, la heroína se enfureció y quedó impactada. ¿Acaso no ve que la evita? Entonces Jin recordó el quinto punto del acuerdo, según el cual debían discutir sus quejas. Por eso quería escuchar qué lo había enojado tanto a su esposa y cuándo había comenzado todo. Gia comprendía que en aquella ocasión había sido un simple accidente, pero su corazón palpaba inconscientemente por aquel beso. Cuando intentaba actuar como si nada hubiera pasado, el protagonista apareció en el momento justo. Su corazón latía con fuerza, pero al escuchar de repente la propuesta de que fuera su primer beso, se hundió. Ahora la protagonista no entendía cómo su corazón había podido latir así por un hombre tan insensible, ignorante y irritante. En ese momento la sobrina se acercó y le metió un helado en la boca con brusquedad. De la mamá siempre escuchaba que los dulces eran la mejor medicina para la irritación. La niña quería ofrecérselo también a Jin, pero él rechazó el postre por el sabor al chocolate menta. Un poco calmada, Gia pensó que quizá no tenía razón para enojarse tanto. Ambos eran adultos, y un beso no debería haberlos alterado tanto. La primera escapada de la protagonista tras el matrimonio terminó al mediodía, gracias a la elegante atención de su hermana. Al despedirse de ellas, los protagonistas regresaron a casa, caminando en silencio por las calles. Si Gia hubiera sabido que así terminaría todo, se habría encerrado directamente en su habitación. De repente, Minchol se detuvo bruscamente y le pidió disculpas. Ahora comprendía que había sido insensible proponer que fuera su primer beso. Acercándose bruscamente a él, la protagonista no entendía si acaso, según su opinión, ella estaba enfadada por eso. Con seguridad, la causa de sus disculpas era que había decidido que ella había perdido la cabeza. De todas formas, realmente había hecho algo mal y Sia decidió castigarlo. Agarrándose la cabeza, el protagonista decidió idear otro castigo y entonces la chica le enseñó el puño. Inclinando obedientemente la cabeza, escuchó que antes del castigo, la esposa quería darle una respuesta. Habían pensado muchas veces el guión de su primer beso y luego se besaron de verdad en un cine. Por mucho que lo pensara, la protagonista no quería que el error quedara como su primer beso. Agarrándolo después con ambas manos de la cara, le dio un beso en la frente al protagonista. Ahora ese era su primer beso. Al día siguiente, Jin contó todo a su asistente, considerado un experto en amor. Chue no entendía cómo el jefe podía preocuparse por algo tan trivial. El asistente ya estaba cansado después de la mudanza y no podía pensar bien, y ahora tenía que hablarlo con Jin. El protagonista no entendía qué le había pasado después de la fiesta. Deteniéndose bruscamente a mitad de frase, Chue se quedó desconcertado por su pregunta. En ese momento, Jin notó a Soyun acercándose a la máquina de refrescos. Sonriendo dulcemente por la mirada de Choi, echó a correr sonrojada. El protagonista no entendía qué acababa de suceder, mientras que su ayudante se apartó y se agarró la cabeza. Choi era conocido en silencio como un profesor de la romántica, aunque la mayoría de los rumores sobre su destreza amorosa eran pura mentira. Era un verdadero introvertido y le gustaba mucho más quedarse en casa. El protagonista creció junto a 3 hermanas mayores y siempre tuvo que escuchar sus chismes. Por eso era muy observador con las mujeres y notaba enseguida cuando a alguien le gustaba a otra persona. El malentendido fue aumentando poco a poco y finalmente todos lo aceptaron como el dios de los encuentros. Pero a pesar de eso y de sus 29 años, nunca había tenido una relación seria. Y en aquella ocasión, al despertar en la misma cama que So-Yun, el protagonista quedó profundamente sorprendido. Eso realmente lo hizo replantearse muchas cosas y ahora no sabía qué hacer. Se sentó en la cama y le pidió disculpas de repente.
De hecho, su primera reunión con la gerente tuvo lugar ya en la universidad. En aquella época, él era un estudiante de primer año y ella era la jefa del departamento de estudiantes de último curso, que pronto terminaría sus estudios. Choi ya en ese momento quería declararle sus sentimientos, pero se asustó. Y ahora, compartiendo con ella un caldo caliente, se quedó atónito. Al ser dos adultos, decidieron simplemente olvidar lo que había ocurrido entre ellos. Parecía un plan ideal, pero cada vez que se veían en el trabajo, temblaban y se sonrojaban de vergüenza. El protagonista nunca entendió por qué en esa ocasión ella le trajo sus disculpas. Sin embargo, era evidente, al ver sus reacciones mutuas, que ninguno de los dos había madurado del todo. En una ocasión, al quedar solos en el ascensor, la tensión llegó a su límite y Chue ya no pudo contenerse. Al golpear la pared con el puño y llamar en voz alta a la jefa, ella se sorprendió profundamente. A So-eun le nublaron los ojos y se volvió hacia el protagonista con una sonrisa nerviosa, sudando por la sorpresa. Al dudar por un instante, Chue intentó formular palabras en su mente, desviando rápidamente la mirada. Justo cuando iba a expresar todo, las puertas se abrieron y entró el cartero. Al colocarse calmado entre ambos, se preguntó por qué los dos protagonistas tenían las frentes apoyadas en las paredes de la cabina. Después de eso, la jefa desapareció de inmediato, dejando al protagonista con un profundo sentimiento de desesperanza. Se culpó por haber hablado y empezó a pensar cómo solucionarlo. Al notar su expresión abatida, Jin le ofreció una varita de ginseng al ayudante para saber qué había pasado. De repente, Chue se dio cuenta de que el protagonista ya estaba casado, lo que significaba que tenía más experiencia en la práctica. Por eso, el ayudante decidió preguntar si con su esposa tenían un truco para superar la incomodidad. Jin recordaba que, según el contrato, debían guardar en secreto todo lo ocurrido entre ellos. Sin embargo, según las recientes palabras de la heroína, cierto grado de acción es permitido para mantener relaciones cordiales. Decidido a ser conciso y flexible, Jin recordó que hace poco se habían peleado y su esposa lo besó primero para aliviar la tensión en el ambiente. Con expresión sombría, mirándolo fijamente, Chue deseó una larga y feliz vida a los esposos. De camino a casa, pensaba que si ese fuera el problema de alguien más, lo ayudaría a resolverlo con facilidad. Pero no podía ayudarse a sí mismo, y el héroe recordó que con ese tipo de problema podía acudir a Jagen Nune. Entendiendo lo que podría implicar dirigirse a ella, aún así lo decidió. Su nombre real era Jeonju y era la segunda hermana mayor de Chue. Además, era una celebridad de Internet y conocida autora de novelas románticas. El héroe fingió haberla llamado para obtener consejos sobre relaciones para su amigo. Después de escuchar la historia, entendió que su amigo no tendría la posibilidad de volver a ser amigo de esa mujer. Además, Jeonju decidió aclarar si su hermano realmente se refería a sí mismo al mencionar a su amigo. Colgando el teléfono con la cara sonrojada de vergüenza, Chue no entendía por qué había llamado a su hermana en primer lugar. En esos momentos necesitaba a alguien con quien pudiera hablar con la cabeza fría. Justo entonces se subía al coche cuando de repente Gia pasó a su lado. Tras quedarse sorprendido unos segundos, Chue sonrió y llamó a la heroína, recordándole que acababan de conocerse. Gia respondió saludándole y se apresuró a regresar a casa. Mientras la miraba alejarse, Chue no entendía por qué le resultaba tan familiar. De repente recordó sus años universitarios y se dio cuenta de que frente a él estaban las piernas de pollo ardientes. Al oír ese apodo, la heroína se detuvo en seco y se puso muy confundida. Con una sonrisa nerviosa, se dio la vuelta y no entendía a quién se refería. Chue se apresuró a aclarar que era el hermano de Jeonju. Gia fingió no entender nada, así que el protagonista decidió recordar cómo ellas y la hermana le habían juzgado enfrente. También mencionó que era escritora y que tenía 2 libros bastante exitosos. Su nombre era anónimo, pero cualquier lector de romances había oído el seudónimo de las piernas de pollo ardientes. Hubo un tiempo en que de alguna manera entró en la universidad, aunque no se correspondía con sus aptitudes. Al cansarse de mentiras inútiles sobre sus relaciones, sus años universitarios estuvieron llenos de frustración. En una época, Gia pasaba días enteros tumbada en la habitación de su amiga, solo leyendo novelas. Esa amiga era Jeonju, quien siempre creyó en la heroína sin importar la situación. Ya la conoció en una clase de ciencias humanas y siempre era un poco tímida. A su amiga le gustaba leer novelas, pero le gustaba aún más escribirlas. Un día, al ver su trabajo, la protagonista se enamoró de esas líneas al instante. Inspirada por su creatividad, Gia también decidió intentar escribir.
3 meses después, a la protagonista la empezaron a tratar como una escritora reconocida. Al ver que ahora era famosa con el seudónimo de Patas de Pollo Quemadas, Jia quedó impactada. Ese seudónimo lo escribió de broma, sin imaginar que su trabajo realmente tendría éxito. Ahora estaban sentados junto a Chewa en un café, con un ambiente tenso a su alrededor. El protagonista seguía llamándola por el seudónimo, y Jia decidió que ya era hora de que la llamara por su nombre. Al ir al grano, escuchó toda la situación que supuestamente le ocurrió a su amigo. Chewa quería saber cómo superar la situación incómoda en la que se encontraba su amigo con una mujer. Jia decidió aclarar si necesitaba solo hablar con alguien o si de verdad necesitaba un empujón. Impactado por esas palabras, se rió nervioso, sin entender nada. La protagonista creía que si a esa persona ni siquiera le interesaba mínimamente, Chewa no necesitaba enfocarse demasiado en eso. Caminando por la calle después de la reunión, el protagonista no entendía por qué a las escritoras les faltaba empatía. Pero, de todas formas, Chewa le agradecía, ya que ahora sabía exactamente lo que debía hacer. Unos segundos después, el teléfono de So-Yun sonó inesperadamente. Al ver la foto del llamante, dio un salto sorprendida y con nervios contestó. El protagonista aclaró rápidamente que no había sucedido nada y solo quería escuchar su voz. También Chue preguntó si podía ir a visitarla de inmediato. La chica estaba sorprendida por la propuesta repentina y sugirió verse mañana en el trabajo. Pero el protagonista ya estaba frente a su casa y decidió que la conversación no tomaría mucho tiempo. So-Yun ya se había quitado el maquillaje, así que estaba dispuesta a todo para evitar esta reunión. Entendiendo que no había otra opción, aceptó bajar a verlo en unos minutos. Soplándose las manos para calentarse, Chue esperaba al gerente y de repente recordó una frase romántica de una novela. Justo en ese momento, la chica salió hacia él, acariciando nerviosamente su cabello con la mano. Impactado por su belleza natural sin maquillar, el protagonista decidió ir a algún lugar donde poder sentarse. Al final la llevó a una zona infantil y So-Yun consideró que un café sería más adecuado. Sentándose en los columpios, Chue optó por ese lugar para estar a solas. Durante un rato después se columpiaron en silencio, sintiéndose incómodos. La chica deseaba saber de qué hablarían, pero el protagonista no podía pronunciar palabra por la timidez. Decidió comenzar compartiéndole los macarrones que había comprado. So-Yun se alegró mucho con ese regalo y se rieron juntos. Luego volvió el silencio incómodo, interrumpido solo por el leve chirrido de la mecedora. Casi desesperado, Cho escuchó que parecía que ya se había terminado. So-Yun prometió comer bien y disfrutar las galletas de almendra. Deseando verlo mañana en la oficina, se levantó y le deseó buenas noches. Con un grito, la agarró del borde de la ropa y decidió que no podía ir a la plaza de juegos y no jugar. La sentó en la mecedora y comenzó a balancearla con fuerza sorprendiéndola. Mientras tanto, intentaba calmarse, pues gracias a Jia ya comprendía sus sentimientos. Decidió aclarar si lo ocurrido ese día tenía que ser algo sobre lo que callar. So-Yun quedó sorprendida con esa pregunta y no sabía qué hacer. El protagonista decidió que ni siquiera si lo intentara podría olvidar esa noche. Mirándolo confundida, la chica se sonrojó de asombro y vergüenza. En realidad, había intentado olvidar ese día, pero ahora entendía por qué no lo logró. Según él, la causa era que fue la primera vez que pasó por eso y no podía olvidarlo. So-Yun consideró que era mentira, sabiendo de su apodo de experto en amor y pensando que lo hacía con frecuencia. Sin embargo, Chue ya había comprobado que el conocimiento y la experiencia eran cosas completamente distintas. Y si ella realmente quería que él olvidara ese día, al menos debería enseñarle cómo hacerlo. Pero resultó que ella tampoco sabía cómo olvidarlo. Además, So-Yun en absoluto quería olvidar ese día. Mientras tanto, Jia estaba en casa comiendo pasteles con una expresión contenta. Jin de repente pensó que era gorda y la protagonista casi se atraganta. Mirándolo con estremecimiento y furia, no entendía de quién hablaba en ese momento. Como resultó, el protagonista se refería a su ratón, que en ese instante estaba estirado en el suelo delante de él. Estaba seguro de que antes el gato no era tan pesado. Inspirando aliviada, la protagonista decidió que la causa podía ser el frío. Los animales que viven en regiones frías siempre ganan mucho peso. Convencido con su esposa, Jin decidió que debía elevar la temperatura de la habitación. A la mañana siguiente, como era habitual, se preparaba para ir a trabajar. Después de acompañarlo hasta la puerta, Jia esperaba que fuera cuidadoso en su camino. Con una sonrisa, le hizo un gesto de despedida y deseaba ver a Jia pronto. Le devolvió una sonrisa contenida, esperando que él no hubiera notado nada.
Cuando él no estaba en casa, le daba más golosinas a Krisa. Esa era la verdadera razón por la que la gata engordaba tan rápido. Tenía una dispensadora automática que le daba 30 gramos de comida diarios, una cantidad muy escasa para Krisa. A cambio de la generosidad y el cariño de Zia, Krisa tenía que soportar sus abrazos constantes. Esa relación comercial le convenía perfectamente a la protagonista. Además, jugaba con la gata a menudo y era extraño que su peso hubiera aumentado. En ese momento, Zia miró de reojo la báscula que llevaba tiempo en la esquina. Se acercó lentamente y con cuidado, apoyó la plataforma con la punta del pie. Saltó hacia un lado, atrapó a Krisa entre sus brazos y se alegró de que a los humanos se les dificultara engordar. Significaba que la lectura era incorrecta y seguramente el aparato estaba dañado. Probarse todas las prendas y convencerse de que todo le quedaba bien reforzó su convicción de que la báscula estaba rota. Al agacharse a coger una sudadera, escuchó el fuerte ruido de los vaqueros desgarrándose. Esa misma noche bebió más de 1 litro del cóctel saludable de Gina, exigiendo otra dosis adicional. Además, esperaba que su marido le enseñara a entrenar correctamente. Al cogerle las manos con entusiasmo, el protagonista se alegró de que su esposa hubiera tomado esta decisión. Al principio Gia también se alegró, pero el primer día de entrenamiento comprendió el error que había cometido. Más tarde, se sentó con su marido en la orilla del mar, pensando que aquella sería la última noche antes de que toda la humanidad desapareciera. Le intrigaba qué haría Jin para que este tiempo resultara significativo para ambos. Al sonreírle, el protagonista deseó que se tumbara para mostrarle algo. En ese mismo momento, Zia saltó de la cama y gritó por el impacto del sueño. No entendía por qué, de entre todos los sueños posibles, le había aparecido justamente aquel. Tras recuperar el aliento, sintió un dolor intenso en el abdomen y se enrolló en la cama como una bola. La causa fue el entrenamiento de ayer con Jin, que la había llevado hasta el límite. Además, ahora Zia había adoptado una dieta saludable, aunque el sabor no le gustaba. Al colocar con cuidado un pie en la báscula, se preparó para ver los resultados tras un día tan exigente. Lo inesperado fue que las cifras no hubieran cambiado. Aquella noche, el protagonista decidió probar a su esposa con un ejercicio que la haría completamente saludable en 3 minutos. Se trataba de la plancha, que hace pensar que el tiempo se detiene. Al terminarla y derrumbarse sin fuerzas en el suelo, la heroína comprendió por qué este ejercicio se contaba en segundos. Mientras tanto, Minchol también decidió entrenar y como calentamiento comenzó a hacer press de pecho con una barra de 160 kilogramos. De repente se acercó una joven en ropa deportiva, esperando que fuera un entrenador. Al descubrir que no era así, quedó sorprendida por su cortesía y profesionalismo al entrenar. La desconocida fingió ser principiante en el gimnasio y esperó que Jin le mostrara cómo usar las máquinas. Mirándola tranquilamente, el protagonista aceptó al instante. Al oírlo, Gia sintió que el suelo se le deslizaba bajo los pies. A petición de la chica, Jin empezó a explicar y demostrar cómo usar la barra para dominadas. De pie detrás de ellos con 2 mancuernas, la heroína estaba completamente confundida. Se quedó impactada al ver lo abiertamente que esta mujer flirteaba con su marido. Además, no entendía por qué Minchol caía tan fácilmente ante esto. Mientras tanto, la desconocida comenzó a pasar de los entrenamientos a temas más personales, lo que enfureció aún más a Gia. Intencionadamente se tiró al suelo y fingió que fue accidental. Al oír las palabras de Jin sobre cómo al principio todos son así, la heroína sonrió irónicamente. Él ayudó a la chica a levantarse y ella, agradecida, decidió invitarlo a tomar un café. Ya quería gritar indignada, pero se tapó la boca de inmediato. No entendía qué derecho tenía para detenerlo, ya que solo eran pareja en el papel. Se habían prometido no entrometerse en los asuntos del otro y proteger la vida privada de ambos. Por eso, la protagonista decidió alejarse y fingir que no sabía nada. De repente oyó al protagonista negar el ofrecimiento de una desconocida de tomar café al ser un hombre casado. Luego, se giró bruscamente hacia Gia, lo que la dejó muy sorprendida. Al abrazarla, Jin mostraba con orgullo a su elegida. El salón estaba lleno y tras sus palabras sonoras cayó un silencio absoluto. La protagonista sintió nuevamente que el suelo se le escapaba y no podía creer lo que escuchaba. La desconocida también se quedó aturdida y sin palabras por la sorpresa. Desviando la mirada y nerviosa, pensó que debería haber sido advertida antes. Al girarse hacia Gia, se disculpó con humildad y se inclinó varias veces. Entonces, la joven se alejó apresurada, sintiendo mucha incomodidad.
Allí terminó el entrenamiento, y tras cambiarse, los protagonistas bajaron por las escaleras al primer piso. Gia también consideró que una declaración tan abierta delante de tanta gente era muy incómoda. Ella ni siquiera se atrevía a imaginar cómo la llamaba en su ausencia. Al agacharse, la protagonista no pudo reprimir el rubor que la embargaba. Al pensar que estaba cansada, el protagonista decidió llevarla a la espalda, pero fue rechazado. De repente, se preguntó qué tan popular sería Minchol entre las mujeres. Gia no podía negar que su apariencia era admirable desde cualquier ángulo. Por eso decidió preguntarle con qué frecuencia le ocurrían situaciones similares. Resultó que le pasaba a menudo y lo invitaban constantemente a cafés, pero siempre rechazaba, pues no ofrecían comida saludable. La protagonista comprendió que si alguien intentaba ligarle ofreciéndole un batido proteínico, seguramente caería en la trampa. A pesar de ello, Jin rechazaba a todos. Al enterarse, Gia sintió alivio. Al sentir dolor en las piernas, comprendió que el día siguiente podría ser el último de su vida. El protagonista, por el contrario, sonreía ampliamente al mirarla, y ella no entendía qué le ocurría. Resultó que la causa de su buen humor era que había entrenado con ella. Que hubiera alguien a su lado con quien entrenar lo hacía, sorprendentemente, feliz. Por eso esperaba que, después de entrenar juntos, Gia también se sintiera bien. Al no saber qué responder, la protagonista se sonrojó y comenzó a golpearle el hombro. Al día siguiente se sintió como un trozo de goma masticada. Reptando como un caracol, se alegró al menos de que aún no hubiera muerto. Recordó las palabras de Jin sobre caminar para aliviar el dolor muscular, pero Gia no entendía si había sentido aliviar el dolor si los entrenamientos seguían. Reuniendo fuerzas y saliendo a correr, comprendió que sí tenía sentido. También decidió que con ese ritmo alcanzaría su peso deseado en poco tiempo. Al dar otra vuelta por el estadio, pasó junto a un chico con capucha que corría en dirección contraria. De repente, escuchó que pronunciaba su nombre. Al escuchar su voz, se horrorizó y se dio la vuelta lentamente. Al quitarse la capucha, al principio pensó que le había confundido, pero al ver que era efectivamente Gia, se alegró de verla después de tanto tiempo. Al no querer hablar con esa persona, echó a correr a toda velocidad. Pero debido a su adicción al tabaco, ambos se agotaron rápidamente. Se llamaba Na Young Dae y al sentarse con ella en un banco, le entregó una tarjeta de visita con forma de regla. Las marcas en ella eran incorrectas y resultó que su antiguo productor las había hecho así a propósito. Fue su estrategia de marketing, hacer que los clientes pensaran más en la tarjeta de visita y en él mismo. Gia quería tirar aquel trozo de papel, pero desafortunadamente estaba prohibido en el estadio. De repente, Deku se preguntó si en ese momento la chica estaría escribiendo novelas. Además, quería disculparse por lo ocurrido entre ellos en aquella ocasión. Tras una pausa breve, el antiguo productor escuchó el sonido de una notificación en su teléfono. Al abrirlo, descubrió con horror que la reunión importante era hoy, no mañana. Al despedirse de Gia, esperaba que tuvieran otra oportunidad de verse y cenar juntos. Al alejarse, también deseaba que ella lo llamara con el número de la tarjeta de visita. Al arrugar el papel, la protagonista concluyó que solo una loca lo haría en su lugar. Por la noche, los protagonistas tuvieron una cena romántica a la luz de las velas. En el plato de Gia estaban colocados con cuidado vegetales cortados gruesos y pollo hervido. Al ver en su vaso pechuga de pollo batida, Minchol no entendía si de verdad debería comer así. La protagonista lo organizó de forma no convencional, solo para sentirse mejor de alguna manera. Se hacía la loca para mejorar su ánimo, pero en lugar de eso solo inquietaba a Jin. Más tarde, acostándose en su cama, no entendía qué le fallaba. Al recordar la inesperada reunión con Dae esta mañana, la irritaba tener que lidiar con personas de su pasado. Alitas fritas y cerveza fría serían un buen apoyo moral en una situación así. Alejando esos pensamientos, Gia se alegró de haber mantenido bien su régimen de entrenamiento en los últimos días y quiso seguir igual. De repente, desde tras la puerta sonó la voz de Jin pidiéndole que saliera. Abriéndola con pereza, vio frente a ella al héroe vestido con traje de mafioso y calcetines blancos. Extendiendo la mano con despreocupación, quería bailar con su esposa. Gia trataba de cerrar la puerta en silencio, pero Minchol se apresuró a detenerla. Sentándose en el sofá del salón, decidió preguntarle por qué escogió bailar para animarla. Al escuchar como respuesta que se hace así en las películas, lo consideró bastante romántico. A la vez, le intrigó qué películas habría visto Jin.
Resulta que se trataba de películas hindúes, donde todos cantan y bailan sin importar la situación. Ahora Jia no se sorprendía tanto de por qué la música de su marido era tan inesperadamente intensa. Además, el héroe recordaba las palabras antiguas de la heroína sobre que actuar solo puede ser raro. Sin embargo, incluso si se hacen cosas extrañas, pero juntos será divertido. Por eso, si ahora quiere comportarse como una loca, mejor hacerlo juntos. Quedó en shock durante unos segundos, se sujetó el estómago y estalló en carcajadas. Jin estaba muy sorprendido por su risa, pero ella no podía explicar por qué. En lugar de eso, aceptó su sugerencia y propuso algo mejor que bailar. Pronto llegaron al restaurante y pidieron costillas de cerdo junto con cerveza fría. Jia declaró el día como suyo y prohibió a Minchol discutir con ella hoy. Pero el héroe ni siquiera pensaba hacerlo, solo quería ir a un lugar mejor. Sin embargo, en lugar de un restaurante caro, ella quería disfrutar de cerdo asado. Cocinar costillas de cerdo por sí misma vestida con ropa elegante era divertido e incluso misterioso. Envuelto en hojas de lechuga, lo acercó a su rostro deseando que abriera la boca. Al ver la cara sorprendida del héroe, esperaba exactamente esa reacción. En un día como hoy, quería hacer cosas que normalmente no hacía. Al entender que no tenía alternativa, Minchol lo comió obedientemente, bajo la mirada complacida de su esposa. Con el aliento pesado como una locomotora, no entendía por qué había puesto tanta pimienta. Luego, la heroína cantó a carcajadas en karaoke, terminando en una pose épica. Pero por mucho que le apuntara el micrófono a la cara, él se negó a cantar. Jia nunca antes había pensado que compartir actividades con otra persona pudiera ser una sensación tan maravillosa. Más tarde se sonrojaba de vergüenza al darle a Mincho una muleta con mariposa en las ruedas y ver cómo la usaba. Al mismo tiempo, la chica entendía que debía decirle algo. Con timidez se volvió hacia él y le agradeció sinceramente haber estado con ella ese día. Jin había pensado mucho en ella, y Jia decidió que un día le devolvería el favor. Tras esas palabras, se dio la vuelta y le prohibió hacer preguntas, ya que estaba muy avergonzada. El protagonista quería aclarar algo, pero ella tapó sus orejas y empezó a cantar una canción alegre. Agarrándola del brazo y poniéndola frente a él, Mincho la miró fijamente con seriedad. En primer lugar, no entendía por qué siempre lo interrumpía. Luego recorrió con los dedos su barbilla y en ese momento, Jia casi perdió el conocimiento. Al ver acercarse su rostro, no podía creer lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando la heroína tenía 10 años, una vez vio con su familia una telenovela popular. Una escena mostraba un beso apasionado entre los dos enamorados. Ese episodio dejó una huella imborrable en la mente de la pequeña Jia. Al mirar a su madre con confusión, no entendía por qué mostraban eso, si se prohíbe besar en lugares públicos. El padre besó a la madre como respuesta, decidido a hacerlo cada vez que quisiera. Cuando era niña, la protagonista no entendió lo que uno siente durante un beso verdadero. Al comprender y sentirlo ahora, al ver a Jin delante de ella, cerró los ojos y se preparó. Contrariado a lo esperado, el protagonista sacó el pelo que lo había molestado todo el día y se sintió mucho mejor. Aturdida por la sorpresa, Jia lo agarró del cuello y lo acercó a ella, apoderándose de sus labios con pasión. Minchol se quedó inmóvil por la sorpresa y su sombrero cayó de su cabeza. Al cabo de unos segundos, giraron la cabeza bruscamente, todavía aturdidos por lo ocurrido. La mirada de la joven estaba empañada, no entendía por qué acababa de hacer eso. Desconcertado, Jin se volvió hacia ella y también quiso saber qué demonios había sido eso. Al recoger su sombrero, Jia concluyó que había hecho lo que quería y que era un servicio más. Al ponérselo en la cabeza, la protagonista reflexionó que un servicio depende de quién lo reciba. Más tarde, al entrar al baño, se tranquilizó con esas palabras, deseando no tener que enfrentar las consecuencias. Golpeando las paredes con los puños, comprendió que todo aquello no tenía sentido. Jia corrió al baño por la tensión, pero no podía quedarse allí para siempre. Aún no entendía por qué había besado a Minchol en primer lugar. En ese momento, frente a sus ojos aparecieron imágenes del pasado, como el protagonista la llevaba sobre sus hombros y cuando ella vio por primera vez su rostro sin gafas. Estos y otros recuerdos hacían que su corazón latiera con furia. Sorprendida consigo misma, rió nerviosa mirando su reflejo en el espejo. Mientras tanto, Jin también estaba en el baño y no podía recuperarse del shock. Esa noche volvieron a encontrarse en el mismo lugar y se besaron apasionadamente. De repente, la Jia de bigote ordenó detener la grabación y comenzó a exigir que todo se hiciera correctamente. Ese era su primer beso, por lo tanto no debería terminar tan rápido.
Sin embargo, la chica no entendía sus reclamos, ya que todo lo habían hecho como debía ser. Luego, volvieron a besarse frente a los rostros sonrojados de las demás Gia. Despertó bruscamente en su cama y no entendía qué clase de sueño había tenido. Pero lo peor era que la parte más extraña y absurda de ese sueño había sucedido realmente. Se casó con Jin, lo besó y ahora incluso sentía algo por él. Al salir de la habitación y encontrarse con el protagonista, recién salido de la ducha, se quedó paralizada. Minchol se preocupó por su apariencia enfermiza, pero según la chica, solo había tenido un mal sueño. Gia no podía determinar si le gustaba a ese hombre, pero había un método que había oído mencionar. Si le gusta la manera en que el protagonista acepta la comida, podría ser una señal de simpatía. Sin embargo, no funcionó con Jin, ya que bebía codiciosamente su mezcla picante de hojas de ejote y lucía intimidador. Entonces, la protagonista decidió recordar la cena de anoche en el café y cómo le había estado alimentando. En su lugar, recordó su beso y de repente golpeó con fuerza su cabeza contra la mesa. Al ver la mirada inquisitiva de Minchol, fingió que así había matado a una mosca. De repente decidió que su simpatía era un efecto en el que una persona es atraída hacia su oponente en una situación inquietante. Cada día en el matrimonio era inquietante y seguramente era una emoción momentánea causada por un malentendido. Al no poder atraer la atención de su esposa, Jin se sentó junto a ella y la miró fijamente. Al llamarla una vez más, esperaba que la protagonista no estuviera enferma. Al gritar sorprendida, no entendía por qué estaba tan cerca. Al enterarse de que estaba perfectamente, el protagonista sintió un profundo alivio. Al regresar al desayuno, de repente comenzó a recordar los eventos de la noche anterior. Al tomar su plato y levantarse bruscamente de la mesa, Gia decidió que era hora de ir a trabajar. Sin permitirle decir una palabra, cerró de golpe la puerta de su habitación, dejando a Jin completamente aturdido. Más tarde, Chue notó que su jefe parecía muy tenso. Fue un video también porque logró ponerse calcetines de colores distintos. Durante el receso, Minchol entró a la cafetería y sacó un sobre de café soluble. Arrancó bruscamente un extremo del sobre y tiró la parte innecesaria a la papelera. Luego se dio cuenta de que aún sostenía ese trozo en la mano y el sobre de café yacía en el fondo de la papelera. Encogió los hombros y bebió de un solo trago el vaso de agua hirviendo. Frotándose cansinamente los ojos, aquel último encuentro con su esposa no dejaba de salir de su mente. Apoyando las manos en la mesa, empezó a pensar qué hacer ahora. Más tarde regresaron al gimnasio para entrenar sus músculos. Sonriendo entusiasmadamente, Jin deseó a su esposa mucha suerte. Intentando no recordar aquella noche, Gia comenzó a calentar su cuerpo para el entrenamiento. Moría de nervios, parecía que el protagonista no reaccionaba en absoluto a su estado. Sabía que siempre ha sido así, por eso no esperaba nada de él. De repente, el protagonista se le acercó y ella se apartó asustada. Resultó que quería llamarla, pero por sus pensamientos ella no escuchó nada. Ahora Minchol estaba contento de poder comenzar por fin, y a la chica le intrigaba qué novedad tenía preparada esta vez. Acercándose a la barra, el protagonista decidió que hoy ella haría press de banca. Horrorizada por sus palabras, Gia recordó videos de YouTube donde había visto que aquella cosa deformaba a la gente. Al escuchar del protagonista que algo así podría ocurrir realmente, se puso aún más nerviosa. Aunque Minchol estaba seguro de que eso no ocurriría, después de todo, ella tenía a un profesional como él al lado. La chica se tumbó a regañadientes debajo de la barra y se asustó aún más al ver la cosa colgando sobre ella. Colgó 10 kilos en cada lado. Jin estaba seguro de que podía con ello. Con la barra sumaban 28 kilos y Xia sinceramente dudaba que pudiera lograrlo. Sujetando la barra con ambas manos y en posición de seguridad, el protagonista estaba listo para ayudarla. Estaba dispuesto a hacerlo todo para que no se lastimara, así que no tenía por qué preocuparse. Al sentir rápidos latidos en el pecho, la protagonista no entendía por qué su corazón latía tan rápido. Al mirar hacia adelante, vio a Minchol sonriendo y desvió la mirada sonrojada. Decidiendo confiar en él, empujó la barra y comenzó el ejercicio. Con manos temblorosas, bajando la barra junto con el protagonista, no entendía si aquello era normal. En ese momento, Jin intentaba animarla y le daba consejos sobre cómo respirar correctamente, pero la protagonista sintió más peso por la vergüenza, casi sin prestar atención a la barra. Decidió ignorar sus latidos cardíacos y enfocarse en lo que ocurría. Al ver que lograba hacerlo, Minchol soltó la barra y Gia empezó a levantarla sola.
Al terminar el ejercicio, concluyó que su corazón acelerado era por entrenamientos demasiado intensos. Sobre su relación, decidió que era mejor que siguieran igual. Se quitó la chaqueta y se quedó en una camiseta fina completamente empapada de sudor. De repente, el protagonista se acercó y le volvió a poner la chaqueta. Gia se sorprendió por tanta atención, pero Jin desvió la mirada en silencio. Para justificarse, fingió que lo hacía para que ella no cogiera un resfriado. Hace días está frío, y si lleva ropa fina, probablemente se resentirá y enfermará. La protagonista esperaba que Minchol supiera que eso era tontería. Si en verdad pudiera resfriarse con su camiseta, los demás en el gimnasio con camisetas y tops ya estarían congelados. Sonriendo dulcemente, consideró a Jin demasiado extraño. ¿Le preocupaba que llevara ropa fina o le daba vergüenza? En respuesta, el protagonista empezó a quitarse la camiseta de un tirón, mostrando su torso tonificado. Al verlo loco, Gia lo agarró por el cuello y se lo puso rápidamente. Entonces Minchul decidió aclarar si también le preocupaba. No estaba seguro respecto a ella, pero a él le inquietaba un poco. Por eso esperaba que dejara de usar ropa tan fina. Tras salir del gimnasio, guardó silencio durante horas y la protagonista empezó a inquietarse. Al reflexionar sobre lo de la ropa, llegó a la conclusión de que siempre había sido así. Una vez, de niña, se lesionó gravemente una pierna y le pusieron yeso. Jin quería llevarla a casa a la espalda, pero ella no veía la necesidad, ya que no se había lesionado por su culpa. Además, Gia no entendía cómo iba a cargarla si era más bajo que ella. Al final lo hizo de todas formas, tropezando durante 2 horas hasta su casa, un trayecto que normalmente duraba 20 minutos. Aún así, Minjul estaba entusiasmadísimo por haberlo logrado. A la protagonista le irritaba ese chico terco e ignorante, pero no lo odiaba. Ahora, el protagonista decidió de repente elogiarla por su buen trabajo. Hoy lo intentó muy bien y esperaba que siguieran así mañana. Sonriendo, la chica corrió y se lo agarró de la mano de repente. A Jin le pilló por sorpresa ese giro inesperado y resultó que lo hizo por propia voluntad. Si tenía problemas, ella podría haberlo dejado ir, pero Minchol no se refería a eso en absoluto. Mientras caminaba, Ji se preguntó si sus relaciones no fueran de contrato, sino de amor, pasaría toda la noche pensando en lo absurdo de la situación. Mientras tanto, Jeonju estaba en un restaurante caro, disfrutando de un vino refinado y un bistec. Al otro lado, Deok se sentaba con satisfacción evidente, devorando su porción. De repente miró a la chica y recordó cómo había conocido a Ji hace unos días. Jeonju fingió no conocerlo, lo que lo sorprendió profundamente. Al pensar que bromeaba, recordó su conversación y concluyó que nada había cambiado. Esperaba que la escritora recordara el día en que se encontraron los tres por primera vez. Jeonju no tenía objeciones a escucharlo, pero quiso terminar su porción antes de que se enfriara. Sorprendido por su calma, Deok esperaba que hubiera superado el pasado. Unos días antes, en una reunión con Choe, Suwon decidió que era mejor dejarlo por ahora. El protagonista no estuvo de acuerdo en absoluto, pues dejar a alguien en suspense era la peor decisión. Si quería romper definitivamente, él quería escucharlo directamente. En realidad, los cambios en sus relaciones la aterraban profundamente. Por su temperamento, a Suwon le costaba relacionarse con los demás y Choe era el único con quien podía ser completamente sincera. Por eso temía perder aquello y que él rompiera sus relaciones. Y si ese fuera el caso, consideraba que lo mejor era detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el protagonista no entendía cómo podía temer si fue ella quien cruzó primero la línea. Al plantarse frente a ella, decidió confesar que le gustaba. No era solo por lo ocurrido esa vez, ya que había sentido interés por él desde hacía tiempo. En algún momento habría terminado confesándolo, y afortunadamente ese día llegó hoy. Al tomarle la mano, So-jun agradeció sinceramente su terquedad. Así, Che se enamoró de la chica cuando tenía 29 años. Inmediatamente se aplicó más al trabajo, lo que sorprendió a sus colegas. Durante las pausas para almorzar comían por separado con su jefa. Tras almorzar intercambiaban pocas palabras antes de volver a separarse. Como es natural en una pareja, cada noche se deseaban buenas noches antes de dormir. Así transcurrieron sus relaciones y tras 2 semanas, Che empezó a notar algo extraño. Finalmente comprendió que era muy similar a los días en que aún no estaban juntos. Él y su jefa se conocían desde hacía mucho tiempo y no entendía si aquello era normal. Por la noche, tumbados en la cama, ambos tuvieron los mismos pensamientos y decidieron escribirse. So-jun sabía que el héroe siempre le escribía primero, pero hoy decidió cambiarlo. Enviaron mensajes al mismo tiempo, confundiéndose por completo.
El mensaje de la chica tenía un error y Chue no captó al instante su intención. De repente envió otro mensaje corrigiendo, pero también tenía el mismo error. Abatida por el susto y el desánimo, Soyeon estaba a punto de volverse loca con el teclado, cuyas teclas estaban demasiado juntas. Aunque ya lo había leído, decidió que debía borrarlo. En ese momento el héroe decidió llamarla, lo que la asustó aún más. Chue esperaba sobre todo que tuviera tiempo libre. A pesar del error, comprendió que ella preguntaba si ya estaba dormido. La chica agradeció su cortesía y educación, aunque seguía ardiendo de rubor. Mientras tanto, el silencio incómodo se prolongó y el héroe pensó que había arruinado todo. Empezó a regañarse por haberle escrito, en vez de callar y esperar. De repente escuchó la voz de Soyeon por el teléfono, feliz de que hubiera entendido el mensaje. Ella esperaba no haberlo molestado y le alegró escuchar su voz. Sin saber qué hablar, cayeron nuevamente en un silencio incómodo. Chue intentó controlarse, ya que la dinámica ya se había roto 2 semanas después de comenzar la relación. Soyeon también trataba de encontrar las palabras, pero estaba demasiado asustada. Bostezó de forma exagerada, consideró su voz muy calmante y comenzó a guiar poco a poco la conversación hacia el final. Anhelaba verse con él al día siguiente, pero de repente escuchó una propuesta para salir de cita. La chica se sorprendió ante la inesperada propuesta, pero el protagonista no entendía qué era tan inesperado, después de 2 semanas de relación. Al darse cuenta, Soyeon aceptó y se preguntó cuándo planeaba reunirse con ella. Chue no estaba preparado para esa pregunta, ya que mencionó la cita sin pensar, sin querer colgar. Tras un breve silencio, decidió que el mejor momento sería ahora mismo. La chica se sorprendió, ya era demasiado tarde, pero para el protagonista no tenía importancia. Estaba tan ansioso por verla que aceptaba cualquier horario cercano. Incluso si su manager lo buscaba, estaba dispuesto a salir en ese momento. Temblando de rubor y sorpresa, no sabía qué decir. Finalmente acordaron un día alternativo para la reunión, en la que irían al cine. Soyeon se puso un abrigo discreto, gafas grandes y una máscara. El héroe comprendía que era por si se encontraban con conocidos, pero no podía ocultar su sorpresa. Al ver su expresión, ella pensó que quizás se había pasado de la raya. Chue realmente creía que era demasiado, pero resultó adorable y se parecía a una celebridad. Además, en la sala de cine la posibilidad de encontrarse con alguien era muy baja. Al llegar a sus asientos, se encontraron de repente con Jia. Sorprendida por su repentina aparición, la heroína saludó tímidamente con la mano. Chue la saludó en un estado aún más perplejo. De repente, Jia notó que detrás de él se ocultaba una chica. Suspirando con fuerza, Suwon deseaba fervientemente que no la reconocieran. Señalando su boca con el dedo, el héroe le pidió a Jia que guardara el secreto. En ese momento, la heroína recordó la conversación en el café sobre su amigo con problemas amorosos. Al darse cuenta de la situación, comprendió que los había pillado en una cita secreta. Con su actitud, intentó mostrar que Chue era un portento y que debían seguir así. Mientras tanto, Suwon no sabía qué hacer, así que el héroe decidió salir de allí. Al ver que se disponían a irse, Jia les deseó una noche ardiente. Más tarde, Chue se sorprendió de que, entre todas las personas, se encontraran precisamente con la protagonista. La gerente también reconoció a la esposa de Gina y se sintió desconcertada por el encuentro. Además, notó que el héroe y Jia parecían amigos y seguramente se conocían desde hacía mucho tiempo. En ese momento, Chue agarró a la chica con ambas manos y la arrastró hacia un lado. Sin entender lo que hacía, la joven se sintió mareada de vergüenza. Sin embargo, el héroe respondió tranquilizándola y pidiéndole que se comportara con más discreción. Mientras tanto, cerca de ellos, Minchol cogió la última salsa de espaguetis y contento se dirigió hacia su esposa. A la vez, los protagonistas seguían de pie, muy pegados el uno al otro. Suwon se sorprendió al darse cuenta de lo cerca que estaban. Era como si sus labios pudieran rozarse con facilidad. Recuperando repentinamente la compostura, Cho se frotó la frente y concluyó que hacía mucho calor allí. Estuvo de acuerdo con él y atribuyó la situación a una mala ventilación y un aire acondicionado roto. Decidieron olvidarse de la película y fueron a un restaurante cercano a comer algo fresco. Mientras disfrutaban de un delicioso plato de fideos, notaron de repente que el lugar estaba lleno de compañeros de trabajo. Al salir de allí, decidieron visitar un café romántico, pero resultó cerrado precisamente ese día. Al final, caminaron por las calles, comiendo helado y pensando cómo habían podido encontrarse con tantos colegas en un día festivo.
De repente, el protagonista vio que el helado había caído en la mejilla de Soyeon y lo quitó con el dedo. Elevando la mano hacia su cara, inconscientemente lamió un trozo de helado de su dedo. La chica estaba claramente avergonzada, pero Chue seguía feliz. Aunque habían hecho todo lo planeado, el protagonista no quería separarse así. De repente decidió sugerir visitar otro lugar, dejando atónita a su acompañante. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que solo había un motel cerca. Al darse cuenta de la incomodidad de la situación, Chue quedó paralizado allí, perplejo. La chica preguntó si de verdad pretendía llevarla a un centro de máquinas recreativas. El protagonista casi murió allí mismo y agradeció aquel inesperado rescate. Qué suerte que junto al motel hubiera un centro de máquinas. Las personas hoy desarrollan rápido sus relaciones, pero aún le parecía precipitado llevar a una chica a un motel el primer día. Por otro lado, entendía que ya habían superado esa etapa. A Chue le inquietaba mucho que Soyeon parecía muy tensa. En realidad, ella estaba muy avergonzada y creía que solo ella tenía pensamientos extraños. Mientras tanto, el protagonista intentaba entender cómo solucionar esta situación. Agarrándola firmemente por la cintura, decidió demostrar que era un hombre de verdad. Llevándola al pabellón de premios, Chui vio el zorro que había deseado por mucho tiempo. Durante una fiesta de empresa, incluso gastó una fortuna intentando ganarla. Así que ahora, como un auténtico macho, el protagonista quería ganarle a su dama el premio soñado. Estaba contento de que la atmósfera mejorara poco a poco, y el pretexto era realmente bueno. Ahora tenía la oportunidad de destacar como un chico al tanto de los pequeños detalles. Gracias a esa muñeca, planeaba dejar una impresión inolvidable en el gerente. Así terminó las cosas, cuando Chui gastó una fortuna y no logró ganar nada. El dueño se apiadó de él y les regaló un juguete similar a un zorro, y encima la chica lo regañó por insistir tanto. Chui comprendió que todo había quedado totalmente estropeado. Caminando apáticamente de regreso, no entendía qué clase de día era aquel. Después de tantos errores, esa cita podría considerarse un fracaso total. Fue su primera cita y había trabajado duramente para ella, pero al final desperdició el día libre de Soyeon en vano. Después de despedirla en casa, le ofreció sinceras disculpas. Entendía que la cita de hoy, por decirlo suavemente, no había sido de las mejores. No era como la había imaginado en absoluto, y de verdad quería haberle regalado el mejor día. Al oír eso, Soyeon ni siquiera concebía lo que estaba pasando por su mente. Fuera como fuera, disfrutó plenamente el día y todo le gustó. Cubriéndose la cara con la muñeca ruborizada, ni siquiera quería regresar a casa. Sorprendido por la respuesta, el protagonista se sonrojó completamente y la miró con los ojos desorbitados. Ahora esperaba que el gerente estuviera de acuerdo en esperar para la próxima ocasión. El chico sintió aún más la necesidad de conseguirla él mismo, esa muñeca de zorro para ella. Despidiéndose de su amante, apuró el camino a visitar a sus familiares, de quienes llevaba mucho tiempo sin ver. Mientras tanto, Soyeon puso la nueva muñeca al lado de la antigua, también regalada por Choi. Ella creía que todo saldría bien, incluso si no lograba conseguir al zorro. El protagonista siempre había sido así, y bastaba con que sonriera para que su corazón temblara. Pensando en eso, la chica se sonrojó intensamente y se tiró a la cama abrazando las muñecas. En ese momento, Gia y Jin se quedaron dormidas viendo otra película sobre un hombre espagueti. Al despertar finalmente en el regazo de su marido, la protagonista experimentó un leve shock por la situación creada.